Durante 12 años el mundo a mi alrededor había estado en silencio. No tranquilo, solo silenciado. Ese tipo de silencio que amplifica lo que no se dice, que estira las distancias entre las personas y convierte cada sonrisa en un rompecabezas que no puedo descifrar. Mi casa en las lomas de Polanco, con sus molduras elegantes escaleras que crujen y vistas al Parque Lincoln, alguna vez estuvo llena de música. Ahora era una cáscara de madera pulida y alfombras suaves, un lugar donde el sonido se había ido hace mucho. La carta llegó un jueves por la mañana bajo un cielo gris. El sobre era discreto, con el sello del Instituto Neurológico de la Ciudad de México. Sabía de qué se trataba antes de abrirlo. Mis dedos dudaron sobre el papel grueso y cremoso. Una parte de mí no estaba segura de querer recuperar el mundo. La cita estaba confirmada, 18 de mayo, 7:45 de la mañana. El doctor Vargas y su equipo estaban listos para realizar el procedimiento del implante neuronal. Experimental, sí, pero los resultados en otros pacientes eran prometedores. El 80% recuperaba la audición completa en 6 meses. Los demás al menos algo. Lo suficiente para distinguir voces, para entender una risa sin leer labios, para escuchar una mentira. Doblé la carta y la guardé en el sobre, luego la escondí bajo un montón de programas viejos de la Orquesta Sinfónica en el cajón de mi escritorio. No se lo diría a nadie, menos aún a Emiliano. Él me llamaba una vez por semana, a veces menos. Su tono siempre era seco, profesional, como si estuviera revisando con una clienta anciana cuya herencia administraba. Supongo que no estaba tan lejos de la verdad. Desde que perdí el oído, sus visitas se volvieron más cortas, su paciencia más frágil. Sonreía, claro, pero sus ojos estaban en otro lado, siempre calculando, siempre esperando. Necesitaba saber. Sin la actuación, sin las palabras suavizadas para la pobre madre sorda. Quería escuchar lo que decía cuando creía que no lo oía. Esa noche se lo conté a Rosario. Ella estaba preparando té en el solarium, con la luz de la primavera entrando por las cortinas de encaje. Observé cómo se movían sus manos, firmes y precisas como siempre. «Tengo una cita», dije con señas lentamente. «El próximo jueves. La cirugía». Sus ojos se abrieron y se llevó una mano a la boca. «Ay, señora», respondió con señas. «Gracias a Dios». Levanté un dedo. «Nadie más puede saberlo. Prométeme», asintió conteniendo lágrimas. «Le doy mi palabra». Las tazas de té temblaron ligeramente en la bandeja mientras las llevaba a la mesa, y yo me quedé sentada en el silencio de la habitación, ya imaginando cómo sonaría el mundo otra vez. No el viento, no los pájaros, no el violonchelo que solía tocar. Quería escuchar a las personas. Quería escuchar a mi hijo. La noche siguiente Emiliano llegó a cenar. Emiliano llegó justo después de las 6. El aire primaveral aún estaba fresco, pero no traía abrigo, solo su saco azul marino impecable y los gemelos que Guillermo le regaló en su graduación. Entró por la puerta principal con esa confianza que parecía sobrarle, seguido de cerca por Valeria, quien besó el aire cerca de mi mejilla con una facilidad ensayada. «Te ves increíble, mamá», dijo Emiliano alargando cada palabra como si le hablara a una niña. «Siempre tan elegante. Rosario te está cuidando bien, ¿verdad?». Sonreí cortésmente y asentí con suavidad. Mi libreta ya estaba en la mano, mi pluma deslizándose por el papel, con una memoria muscular que ya no necesitaba pensar. «Qué gusto verlos. La cena está casi lista». Valeria apretaba su bolso con demasiada fuerza para que fuera casual. Sus ojos recorrían la casa como si estuviera leyendo un plano, se detenían en las molduras en la lámpara antigua del pasillo, en el cuadro raro sobre la chimenea. Miraba mis cosas como quien evalúa una propiedad en venta. Emiliano puso una mano en mi hombro brevemente, más gesto que cariño, y volvió a hablar articulando con cuidado, con los ojos bien abiertos, como si no hubiera estado leyendo labios por más de una década. «Queríamos pasar a ver cómo estás», dijo con voz lenta, melosa. «Tienes mucho que manejar en esta casa. ¿Has pensado en simplificar, vender la casa de Valle de Bravo, tal vez consolidar las cuentas de inversión?» Mantuve mi sonrisa inmóvil.
Por dentro, mis dedos se apretaron ligeramente en la libreta. Lo pensaré. Primero comamos, escribí. En el comedor Rosario se había lucido pato asado, puerros estofados, espárragos blancos que a Emiliano siempre le gustaban. Él alabó todo en voz alta como si el volumen equivaliera a sinceridad. Valeria decía poco sorbía su vino, ofrecía algún asentimiento o sonrisa. La conversación, si se le puede llamar así, fluía en una sola dirección. Emiliano me actualizaba sobre las fluctuaciones del mercado, su reciente ascenso, lo difícil que era encontrar personal confiable. De vez en cuando pausaba para asegurarse de que estuviera siguiendo y ofrecía resúmenes que rozaban lo condescendiente. Después de la cena me levanté para recoger los platos y ellos me detuvieron insistiendo en que Rosario lo haría. Caminé hacia la cocina, pero me detuve justo después del arco oculta por la pared. Sus voces llegaron flotando débiles pero claras. «Está decayendo», dijo Valeria. «¿Viste cuánto tardó en responder sobre la herencia?» Emiliano suspiró. «No necesitará esta casa por mucho tiempo. Deberíamos transferirla antes de que la fundación la bloquee. Será un lío cuando ya no esté». Valeria no dijo nada, pero escuché el suave tintineo de su copa de vino al dejarla en la mesa. Entré a la cocina con el corazón firme, las manos ya sin temblor. Cuando se fueron, Emiliano besó mi mejilla otra vez. «Cuídate, sí, volvemos pronto», asentí, y los despedí con un gesto. Luego regresé adentro donde Rosario secaba el último plato. Abrí el cajón, saqué el sobre de debajo de los programas de la Sinfónica y lo puse sobre la mesa. En 7 días los escucharía sin esconderme. Lo primero que escuché fue el zumbido bajo de las luces fluorescentes, luego el pitido rítmico de un monitor cardíaco suave y constante. Mantuve los ojos cerrados con miedo de que abrirlos rompiera la ilusión, pero los sonidos no se desvanecieron. Al contrario, se volvieron más nítidos. Una puerta chirrió al abrirse. Pasos se acercaron, suelas de goma sobre el piso. Luego, una voz baja y mesurada. «Señora Navarro, ¿me escucha?» Abrí los ojos. El doctor Vargas estaba frente a mí con una sonrisa cautelosa en su rostro amable. Asentí lentamente y susurré las palabras que había ensayado 1000 veces en mi cabeza. «Sí, lo escucho». El sonido de mi propia voz me sorprendió. Sonó más débil de lo que recordaba, insegura, como una bisagra oxidada que vuelve a moverse. Pero estaba ahí, y era mía. La sonrisa del doctor Vargas se amplió. «Extraordinario. La mayoría no responde tan rápido. Apenas registré su explicación sobre inflamación y plazos de adaptación. Ahora lo escuchaba todo, el rasguño de su pluma en la ficha, el murmullo suave de una enfermera en el pasillo, el silbido lejano de una cafetera en el corredor. El mundo había regresado, y con él mi propósito. Esa tarde Rosario llegó con un ramo de alcatraces y los ojos ya enrojecidos. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. «¿Funcionó?», preguntó con la voz temblorosa. Asentí y susurré: «Sí, funcionó». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias a Dios». Apreté sus dedos con suavidad. «Pero no le decimos a nadie». «Todavía no». Frunció el ceño. «¿Quiere seguir fingiendo?». Giré la cabeza hacia la ventana donde las persianas vibraban ligeramente con el viento de la tarde. «Creen que estoy sorda. Déjalos. Es lo único honesto que me han dicho». Rosario asintió secándose las lágrimas con la esquina de su rebozo. «Yo la sigo, señora. Solo dígame qué necesita». A la mañana siguiente, me dieron el alta con una carpeta de instrucciones y un permiso tentativo para retomar la vida diaria con moderación. Nada de ruidos fuertes, nada de sobreestimulación, reintegración gradual. Pero la moderación no me interesaba. Tenía una casa llena de fantasmas, un hijo lleno de secretos y una voz que nadie sabía que había recuperado. Cuando llegamos a la casa en Polanco y salí al aire brillante de la mañana, ya podía escuchar las cerraduras girando dentro. 2 días después de la cirugía, la casa ya no se sentía como un mausoleo. Volvía a respirar. Cada tic del reloj de pie, cada crujido del piso, cada roce de tela, tenía una voz que había olvidado. Me movía en silencio, adaptándome al sonido en capas, dejando que las paredes me enseñaran lo vivas que siempre habían estado.
Emiliano llamó esa tarde. Rosario contestó el teléfono de la casa como siempre. Yo estaba en el estudio con la puerta entreabierta cuando me trajo el auricular y me guiñó un ojo. Presioné el botón de altavoz y lo dejé en el escritorio mientras me movía a un lado fuera de la vista. Sí sé que el tiempo es corto, dijo Emiliano con voz cortante. Pero son movimientos temporales. Ya ni revisa los saldos. Estamos manejando su exposición. Una pausa, una risa. Sí, la estructura del fideicomiso está desactualizada. Estoy en eso. Solo transfiere los fondos a la cuenta de retención para el viernes. Líneas limpias, sin alertas. Colgó antes de que Rosario regresara con el té. Mantuve mi expresión neutra y le agradecí en voz alta antes de recordarme a mí misma. Garabateé un rápido gracias en mi libreta y se la pasé por la mesa. Esa noche Emiliano llegó sin avisar. Traigo a un colega, había escrito en un mensaje. Solo para hablar de opciones. No te preocupes, nada formal. Llegaron 1 hora después. Yo estaba en la sala hojeando una antología de música cuando entraron. No levanté la vista. No necesitaba hacerlo. Esta es la sala trasera, le dijo Emiliano al extraño. El terreno termina justo después del muro del jardín, pero el desarrollador de al lado está dispuesto a fusionar parcelas. Si nos movemos rápido, podemos obtener los permisos antes de que las cosas cambien. ¿Ella está de acuerdo con vender?, preguntó el hombre. No está exactamente en posición de objetar, dijo Emiliano bajando la voz. Mantuve las manos quietas en mi regazo. A la mañana siguiente llamé a Mauricio Elías. Necesito una auditoría privada, dije con calma. Cada cuenta, cada activo, cada transacción ligada al nombre de Emiliano. No hizo preguntas, solo un seco entendido. Empiezo hoy. Nos reunimos después en su oficina donde dicté cambios para un nuevo testamento. Diferentes asignaciones, fideicomisos para caridad, protecciones de activos, el nombre de Emiliano eliminado de cada cláusula de control. Pero le dije a Mauricio que no lo presentara. Todavía no. Guárdalo hasta que yo diga, dije. Necesito observar un poco más. Cuando salí del edificio de cristal de la firma y volví al bullicio del tráfico de la Ciudad de México, podía escuchar todo: las ruedas de una carriola en la banqueta, el freno de un camión a lo lejos, el parloteo rápido de los transeúntes. Regresé a casa antes del atardecer. Esa noche el teléfono sonó otra vez. Era Valeria. La voz de Valeria flotó por la escalera antes de que me diera cuenta de que estaba en la casa. Había dejado la puerta del estudio entreabierta con los audífonos ajustados para atenuar el zumbido metálico de la ciudad más allá de las ventanas. Debió pensar que estaba dormida. Ya ni parpadea cuando hablas de sus cuentas, dijo Valeria con una risa afilada. Es como tener una mascota muda que es dueña de una mansión. Emiliano no respondió de inmediato. Escuché la duda, una pausa, un cambio de peso, tal vez incomodidad. No deberías hablar así de ella, dijo al fin. Por favor, se burló ella. Tú mismo lo dijiste, ya no está aquí de verdad. Es una firma. Esa casa vale 4 veces lo que valía hace 10 años. Dijiste que quería apoyar tu futuro. Lo quería, murmuró Emiliano. Pero no creo que se refería a esto. Me recargué en la silla, el silencio entre sus palabras más fuerte que cualquier cosa que dijeran. No era culpa lo que lo detenía, era incertidumbre. Eso de alguna forma lo hacía peor. Cuando se fueron, Rosario entró con ropa doblada y ojos que veían más de lo que dejaban ver. ¿Por qué espera?, preguntó con suavidad. Ya tiene suficiente. El abogado, los documentos, la verdad. Podría terminar con esto ahora. La miré con el algodón limpio de las toallas dobladas entre nosotras y sentí el dolor profundo en el pecho otra vez. No era rabia, ni siquiera tristeza. Algo más pesado, porque aún no sé quién es, dije. Sé lo que ha hecho, pero no por qué. No del todo. Necesito ver todo de él, hasta el final. ¿Siempre fue por el dinero o algo cambió en el camino? Rosario no respondió, solo asintió con los labios apretados, como si guardara algo que no estaba lista para decir. Dejó las toallas a mi lado, rozando mi hombro con una mano antes de irse. Me quedé en la silla mucho después
de que se fue escuchando el tic-tac del reloj del pasillo, el sonido lejano del piano de un vecino colándose por las rejillas. A la mañana siguiente, Emiliano llamó y preguntó si podía pasar otra vez. Solo nosotros dos. Tengo unas ideas que quiero platicar, dijo. Le dije a Rosario que pusiera la mesa para el almuerzo. Le pedí a Rosario que bajara la vajilla del aparador alto, la que usamos para la fiesta de retiro de Guillermo, y mi última cena en la universidad. Arqueó una ceja, pero no dijo nada. Solo preparó la mesa con su gracia habitual. Copas de cristal cubiertos de plata, servilletas de tela dobladas como flores. Elegí un bordó, de la cava uno que sabía que Emiliano no resistiría. Había envejecido mejor que algunas personas que podría mencionar. Llegaron puntuales Valeria con un vestido esmeralda impecable y Emiliano con un saco planchado esforzándose demasiado por no parecer ansioso. El aroma del pato asado llenaba la casa cálido y familiar. De fondo sonaba un violonchelo suave, una pieza que solía enseñar. Vi sus ojos dirigirse al sistema de sonido, intentando adivinar si aún podía apreciarlo. Nos sentamos y hablaron. Sobre lo ocupado que estaba el mercado, sus planes para simplificar mi herencia, para aliviar la carga de la propiedad. Emiliano lo explicó con cuidado sin alzar la voz, siempre inclinando sus palabras hacia la preocupación. «Has hecho tanto, mamá», dijo con suavidad, con las manos cruzadas como sacerdote en un confesionario. «Déjanos cuidarte ahora. Solo unas firmas para quitarte la logística. Nada cambiaría en el día a día». Valeria asentía a su lado con una expresión moldeada en apoyo suave. Tomé un sorbo de mi vino y escribí en mi libreta. «Primero disfrutemos el postre». Él sonrió tal vez, confundiendo mi complacencia con cansancio. Después de que Rosario trajo el pastel de chocolate, Emiliano alcanzó su maletín y sacó una carpeta. La deslizó hacia mí como si fuera el último plato. «Mandé preparar esto por si te sentías lista». Los revisamos con un colega, transferencias estándar limpias. La casa, la de Valle, las cuentas de inversión. Pasé los dedos por la carpeta y levanté la vista. Me observaban esperando confusión, una pausa, un garabato en el papel. En cambio hablé. «¿Por qué tanta prisa por transferir lo que no es tuyo?» La boca de Emiliano se abrió, pero no salió sonido. La mano de Valeria tembló y su copa de vino se deslizó de sus dedos, estrellándose contra la mesa. La música seguía sonando. Me miró como si hubiera resucitado. «¿Tú? ¿Puedes escuchar?» Asentí una vez. Desde hace más de una semana. Valeria palideció buscando una servilleta, evitando mis ojos. Escuché cada palabra. Las llamadas, los planes, las burlas sobre mi silencio. Todo. El color abandonó el rostro de Emiliano mientras se recargaba en la silla, con la carpeta intacta entre nosotros. Nadie habló por un largo rato. Incluso el violonchelo se desvaneció en silencio. Me incliné, jalé la carpeta hacia mi lado y dije con firmeza: «Ahora que hablamos con honestidad, empezaremos de nuevo, desde el principio». El timbre sonó antes de que alguien pudiera responder. Rosario me miró desde el pasillo. Asentí una vez. «Déjalos entrar». Era Mauricio. Mauricio entró con su maletín en la mano y un cansancio que solo viene de saber demasiado. Saludó con cortesía a Emiliano y Valeria, que permanecían congelados en la mesa. Rosario cerró la puerta tras él y desapareció por el pasillo. «Traje los archivos», dijo Mauricio en voz baja. Le indiqué que los pusiera en la mesa. Emiliano lo observó con un destello de reconocimiento, luego con la mandíbula tensa. Aparté los platos de postre y desplegué el primer grupo de documentos. Durante los últimos 7 días, dije con calma, escuché cada llamada, cada conversación susurrada, cada mentira dicha con una sonrisa. No dije nada porque quería estar segura. Mauricio confirmó el resto. Abrí el registro. «Has transferido C$35 millones en fondos no autorizados durante el último año». Capas tras capas disfrazados como facturas de servicios y costos de mantenimiento. Emiliano dio un paso adelante con las manos alzadas. «No es lo que piensas. Estaba reubicando posiciones a corto plazo para evitar impuestos». «¿Tratos con desarrolladores?», pregunté. «Una promesa de intercambio por un condominio de lujo al lado». Valeria carraspeó.
Celeste, esto se siente muy repentino. Tal vez deberíamos hablarlo en privado. Me giré hacia ella lentamente. Te reíste de mí. Me llamaste una mascota muda. Lo viste hacer esto y lo alentaste. No te vas todavía. La voz de Emiliano se quebró. Por favor, no entiendes. Pensé. Pensaste que nunca te oiría, dije sin alzar la voz. Pensaste que el silencio era permiso. Mauricio sacó el Nuevo Testamento y lo puso frente a mí. Esta es la versión corregida, dije. Emiliano queda fuera de todo control y herencia. La mayor parte del patrimonio irá a la escuela de música. Mi casa y biblioteca musical se convertirán en una residencia de becas para estudiantes sin recursos. Los hombros de Emiliano se hundieron. Me miró no con enojo, sino con algo más cercano al vacío. Me estás eliminando, susurró. Lo miré a mi hijo, al niño que alguna vez cargué en noches sin dormir en recitales de piano en plazos universitarios. No, dije suavemente. Tú lo hiciste solo. Mauricio cerró la carpeta con suavidad, guardó su pluma y esperó. Me levanté de la mesa con las manos firmes y me giré hacia Rosario, que había regresado con abrigos en los brazos. Déjalos ir, dije. Ya tomaron suficiente. La casa quedó en silencio después de que la puerta se cerró. Emiliano no se despidió. Solo tomó los papeles que Mauricio le dio, asintió una vez y salió con Valeria detrás, sus tacones resonando contra el suelo como signos de puntuación. La puerta se cerró sin ceremonia. Rosario se quedó cerca de la escalera esperando a ver si me derrumbaba. No lo hice. El silencio después fue diferente, no pesado, no vacío, limpio. Los días siguientes pasaron en un movimiento suave. Recorrí la casa como si la redescubriera, cada habitación, llena de sonidos que no había oído en años, el chirrido leve de un cajón, el zumbido constante del refrigerador, el crujido amortiguado de la chimenea cuando los leños prendían. Una tarde, me sentía atraída al piano en la sala trasera. No lo había tocado desde el funeral de Guillermo. Me senté en el banco y levanté la tapa lentamente, pasando los dedos por las teclas, como saludando a un viejo amigo que no estaba segura si aún me recordaba. Toqué una nota, luego otra, luego un acorde, y entonces lloré, no de pena sino de liberación. Toqué por horas ese día, no perfectamente, no con el control que alguna vez tuve, pero con una crudeza que nunca me había atrevido a mostrar. Mis manos encontraron el camino sin pedir permiso. Pasaron semanas, cada una más tranquila, en el mejor sentido. Caminaba por las calles de la Ciudad de México, en las mañanas escuchando el roce de los carros de periódicos, el ladrido de los perros en sus rutinas, el coro en capas de la vida que alguna vez fue fondo y ahora sentía como una invitación. Una mañana, Rosario apareció en la cocina con un periódico doblado en la mano. Lo puso suavemente en la encimera junto a mi té. Está dando clases, dijo. Emiliano. Hay una escuela en Iztapalapa sin muchos recursos, con un pequeño programa de artes. Lo contrataron la semana pasada. Maestro de música. Leí el artículo lentamente. Su nombre estaba cerca del final, debajo de una cita sobre restaurar el acceso a la educación artística. No había mención de mí, ni del dinero. Solo una foto de él sosteniendo un violonchelo desgastado con un grupo de estudiantes de secundaria en uniformes arrugados. Cerré el periódico y miré por la ventana durante un largo rato. Tal vez esta era la versión de él que debía haber despojado del legado de privilegios de pie por su cuenta. Y tal vez, solo tal vez, él también había comenzado a escuchar algo.